Yo sé que muchos hermanos protestantes ven mis videos. Innovadora teoría de la justificación solamente por la fe. ¿Sabían ustedes eso, queridos hermanos protestantes? El mismo Martín Lutero llamando a un texto sagrado una carta de paja. ¿Por qué? Porque iba en contra de su doctrina, de la justificación solo por la fe. ¡Wow! Aunque no me lo creas, este video es especialmente para los hermanos protestantes. Si eres católico y que conoces muy bien tu fe, pues no es especialmente para ti, pero te recomiendo que lo veas. Si eres un católico que no entiende bien el tema que vamos a tratar ahora, te recomiendo que te quedes y lo veas todo. Pero si eres protestante, te lo digo con un énfasis todavía redoblado. Quédate, porque después de este video, cuando lo acabes de ver, vas a poder escribir en los comentarios de este mismo tus preguntas, las cuales van a ser respondidas por el mismo expositor, Dante Urbina. Te va a responder las interrogantes a ti, hermano protestante, que tienes al respecto de este tema. Un tema crucial, la justificación. ¿Solamente la fe y las obras? ¿Estás interesado? Pues entonces pregunta a un conocedor de la doctrina católica, pregunta a Dante Urbina. A continuación, vamos a ver algo espectacular. Hermanos, quédense todos. Hermanos, aprovechen todos. Especialmente tú, hermano protestante. Hola, queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el padre Byron. Pues sí, después de acabar este video, unos 2-3 días vamos a estar pendientes de los comentarios que hagan en este para sacar preguntas y responder en un video que vamos a hacer conjunto con Dante Urbina. Entonces también esperen este video. Pongan allí como en lo de la semana algo importante, el video próximo que viene del padre Byron con Dante Urbina. Y allí, como he dicho, se responderán todas las dudas que tienen al respecto de este tema tan fundamental. Nos encontramos a continuación en nada más ni nada menos que en un debate que ha sido realizado hace un par de días, el cual trataba al respecto de la justificación. Tenemos un expositor católico, Dante Urbina, conocido, apologista católico. Tenemos al lado derecho, lo estoy tapando aquí, él es Carlos Veloz, disculpen que lo esté tapando. Y en la parte de abajo está Hugo, que es el que se encarga de moderar este debate. La apertura de este debate prácticamente lo ha dicho todo y según para los católicos, pues lo ha expresado de una manera contundente, meridianamente clara y eficaz, lo que nosotros creemos de la doctrina de la justificación, es decir, la fe y las obras. Pero atención, no te quedes solamente con esto, porque hay ciertas cuestiones que inclusive en la misma argumentación inicial que va a ser Dante Urbina, ya ha refutado todas las consideraciones o propuestas o argumentos que se puedan dar del lado protestante. Pero si tienes dudas o algo así, disculpen que insista, puedes ir poniendo tus comentarios allí abajo en el video. Ok, vamos a escucharlo. Yo creo que no voy a intervenir mucho. Si tengo algo que decir, pues sencillamente diré, wow. Esa será mi reacción. Atención. Bien, empezamos entonces. La justificación es el artículo por el cual la Iglesia se mantiene de pie o cae. Dice una famosa frase atribuida a Martín Lutero. Y en efecto, si la doctrina protestante de la justificación solamente por la fe es falsa, se cae la llamada reforma. Así que este debate es absolutamente crucial. Ahora, no se pierda de vista el punto de este debate. La tesis que yo voy a defender es la de justificación por fe y obras. Yo no niego la justificación por la fe. Lo que niego es la justificación por la sola fe. Aquí yo les invitaría a los hermanos protestantes que presten mucha atención. Por favor, entiendan el argumento católico. Nosotros no decimos que no es por la fe, sino que es por la fe y por las obras que vienen a través de esa gracia que da Dios en la justificación primera. Entiendan esto, es muy importante y cuando ustedes vayan a la Biblia lo van a encontrar. Pero nunca van a encontrar justificación solo por la fe, solo por la fe. Disculpen, solamente quiero enfatizar esto para que lo tengan presente y esto va a ser lo crucial en todo el debate. Si quieren ver luego todo el debate pueden encontrarlo en el canal de Hugo, ¿no?
Que dicho sea de paso, no lo digo solamente yo, sino también hasta hermanos propiamente protestantes, no pudo sostener la doctrina protestante de la justificación. Repito, no lo digo yo, también tus hermanos protestantes, si eres protestante digo, pues lo vieron así. Continuamos. En el sentido protestante. Dado esto, desde ya debe evitarse la gigantesca falacia de hombre de paja de plantear que mi postura sea la de la salvación por las solas obras, aparte de la gracia de Cristo. Tal postura es rechazada por los católicos en tanto está explícitamente condenada por el Concilio de Trento con las siguientes palabras, cito: si alguno dijere que el hombre puede justificarse ante Dios por sus propias obras, sin la gracia sea anatema. Decreto sobre la justificación, canon 1. De este modo, las obras que yo voy a defender aquí en el debate no son las obras humanas sin la gracia, sino las obras del amor en el orden de la gracia. Hasta aquí, otro punto importante, él ha dicho, los católicos no creemos que nos salvamos solamente por obras. Sí, también hay que tener mucho cuidado con esto porque hay hermanos protestantes que nos acusan a nosotros y nos dicen, ustedes andan por ahí diciendo que ustedes son como la causa de su salvación, porque si tú haces buenas obras, entonces tú te salvas. No es ese el sentido. Y aquí lo ha mencionado también Dante Urbina. Atención, no nos salvamos solo por las obras. Sería esto un insulto a los méritos, a la pasión de Cristo, a todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Eso es importante. Pues bien, miren, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, pero desde ya les predigo lo que va a pasar en este debate. El señor Veloz va a citar un montón de textos que van a mostrar la justificación por la fe. Pero yo estoy de acuerdo con eso. Pero al mismo tiempo va a ser incapaz de citar textos que muestren que toda la justificación se resuelve por la sola fe en exclusión de todo tipo de obras. Y con ello perderá este debate, porque los católicos estamos de acuerdo con la doctrina de justificación por la fe. Lo que rechazamos es la idea de justificación por la sola fe en el sentido protestante. Y ahí yo le invitaría al hermano protestante también que quiera hacer alguna pregunta o que quiera decir algo a Dante Urbina, que si tiene algún argumento que demuestre bíblicamente que solo por la fe, uno alcanza justificación. Pueden citar muchos textos bíblicos que digan por la fe, pero solo por la fe, insisto, solo por la fe, no lo van a encontrar. Y aquí hay que buscar la verdad con mucha sinceridad y humildad. Paso pues a presentar mis argumentos. Primer argumento. La tesis protestante de la Biblia enseña la justificación por la fe, pero no por la sola fe. Repito, primer argumento. La Biblia enseña la justificación por la fe, pero no por la sola fe. La tesis protestante de sola fide puede resumirse en la siguiente proposición. El hombre es justificado solamente por la fe y no por las obras. Pero ¿saben qué? En ninguna parte de la Biblia aparece eso. Es más, aparece exactamente todo lo contrario. Santiago 2:24. El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Se dan cuenta de lo destructivo que resulta esto para la postura protestante? Resulta que la causa material de la reforma es la justificación solamente por la fe y el Espíritu Santo se aseguró de que la única vez que aparezca tal frase en la Biblia sea para decir que la justificación no es solamente por la fe. Esto es tremendo, ¿no? O sea, según también la forma como él lo expresa, ¿no? Es tremendo, es tremendo. A ver, la única vez donde van a encontrar hermanos protestantes que la palabra fe está unido a solo o sola, la fe sola, es cuando justamente se dice que no solo por la fe se van a salvar, ¿no? La teología protestante no es, en este punto al menos, la misma teología del Espíritu Santo. Y no solo eso, según la teología protestante, las buenas obras a lo más se asocian al proceso posterior de la llamada santificación, pero no cumplirían ningún rol en la justificación misma. Y se los demuestro que esa es la postura protestante. Dice Lutero, la fe sola, sin las obras, justifica. Dice Calvino, en la justificación no hay lugar alguno para las obras. Y por supuesto vamos también a citar al señor Veloz, que el 7 de octubre de 2023 dijo, cito,
Yo no pongo en ninguna de mis tesis absolutamente nada que tenga que ver con las obras para la justificación. Pero Santiago 2.24 asocia directamente las obras a la justificación. Así que la Biblia, sin más, refuta a Lutero, Calvino y Veloz. 3 de un solo tiro. Tal fue el problema que tiene la postura protestante con esto, que eventualmente Lutero tuvo que llamar a la epístola de Santiago epístola de paja, desdeñándola, precisamente por privilegiar su innovadora teoría de la justificación solamente por la fe. ¿Sabían ustedes eso, queridos hermanos protestantes? El mismo Martín Lutero llamando a un texto sagrado una carta de paja. ¿Por qué? Porque iba en contra de su doctrina, de la justificación solo por la fe. ¡Wow! Es más, tal fue la osadía de Lutero que puso su invento teológico particular de la sola fide por encima de la palabra de Dios. Y si no me creen, les agrego lo siguiente. En Santiago 2.26 se hace la comparación de la fe con el cuerpo y de las obras con el espíritu. Y entonces, ¿saben qué? Martín Lutero protestó contra dicha comparación, diciendo, cito, comparar a la fe con el cuerpo, cuando más bien debería ser comparada con el alma. O sea, Lutero no solo protestó contra la iglesia, protestó contra la Biblia, contra la palabra de Dios misma en este punto, siendo que Dios quiso inspirar la comparación de la fe con el cuerpo y las obras con el espíritu. Segundo argumento, las buenas obras son un requisito para la salvación. Fiel a su teología protestante, el señor Veloz va a rechazar de plano la idea de que las buenas obras puedan ser un requisito para salvarse. Dijo el 7 de octubre de 2023. Dios sí hace una exigencia, pero las exigencias de Dios no son para salvarte. Fin de cita. Pero ¿saben qué? Hay alguien que lo refuta. Dios encarnado mismo. En efecto, Jesucristo enseña que las buenas obras son necesarias para salvarse. Por ejemplo, cuando le preguntaron sobre la salvación, Maestro bueno, ¿qué de hacer para obtener la vida eterna? Jesús no respondió como un protestante diciendo, bueno, basta la sola fe para la salvación, sino que dijo, si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Mateo 19:17. Le respondió directamente en términos de obras, algo que no haría un protestante. Y no solo eso, en Mateo 5:20 dijo, si vuestra justicia no supera a la de escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús condiciona la salvación final en términos de obras, algo que no haría la teología protestante. La teología de Jesús no es la teología protestante. Ahora, de seguro ya varios estarán pensando en oponerme las siguientes palabras del apóstol Pablo. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28. Pero como ya han demostrado los académicos de la nueva perspectiva de Pablo, al descartar las llamadas obras de la ley, el apóstol Pablo no está descartando o excluyendo la justificación todo tipo de obras, sino aquellas obras rituales fundamentalmente que distinguen a los judíos de los gentiles. ¿Cómo sabemos eso? Basta leer el versículo siguiente, Romanos 3:29. ¿Es acaso Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Es más, justo en Romanos 3:30 se pasa a hablar sobre la circuncisión. Así que este punto no afecta en nada la argumentación católica sobre las buenas obras para justificación, porque aquí yo no estoy defendiendo que se necesitan las obras de la ley del ritualismo judío para salvarse, sino que estoy defendiendo las obras del amor en el orden de la gracia. Se entiende aquí, ¿verdad? San Pablo está aludiendo a unas obras de la ley, que inclusive él mismo dice, una ley que mata, ¿no? Entonces se está refiriendo aquí a unas obras que ya no concuerdan con la novedad de Cristo. Con esta novedad de Cristo vienen una novedad de obras, que son justamente las que el mismo Señor nos ha dicho que tenemos que hacer. El que me ama cumplirá mi palabra, y entonces yo vendré a él. Y tiene toda la coherencia, toda la lógica. En el juicio final también, pues vengan a mí benditos de mi Padre, los que hicieron estas obras, ¿no? Son las obras, en cambio, en Cristo. ¿Se entiende? Entonces San Pablo y ese texto bíblico están aludiendo a aquellas obras prácticamente que ya no concuerdan con el misterio novedoso de Cristo y que se puede catalogar también con las palabras del mismo Pablo como obras muertas. No está diciendo aquí toda clase de obras, sino se está refiriendo a esas obras y por eso es muy preciso San Pablo al decir obras de la ley. Continuamos. Entonces,
no requerimos las obras de la ley del ritualismo judío para justificación, pero al mismo tiempo Jesús dijo que él no vino a abolir la ley, sino a darle plenitud. Mateo 5:17. Y esto lo hizo precisamente dando la ley del amor. Véase Juan 15:12, cuyo cumplimiento sí es necesario para justificación. Y esto lo entendió el mismísimo apóstol Pablo, que dijo estar bajo la ley de Cristo. 1 Corintios 9:21. Provecho. Y también escribió que son los hacedores de la ley los que serán justificados. Pero ¿cuál ley? No la ley de los ritualismos judíos, sino la ley del amor. Porque en el mismo Romanos 13:8 dice, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Este es el verdadero mensaje de Pablo, olvidado por el invento de la sola fide protestante, que las obras de la ley distintivas del ritualismo judío no se requieren para justificación, pero las obras del amor sí se requieren para justificación. Tercer argumento, la justificación final se decide por obras. Bajo la visión reformada se ve a la justificación como un evento que se da en un momento, dice el señor Veloz. La Biblia me dice que soy justificado una vez, pero la propia Biblia lo contradice hablando de la justificación en varios momentos. Por ejemplo, dice que Abraham fue justificado cuando creyó a Dios, Génesis 15:6. Aquí solamente para entender la argumentación que va a dar. En la doctrina católica, uno habla de la justificación inicial, que es la que se recibe precisamente en el bautismo, y luego hay una justificación que se desarrolla en nuestra vida hasta llegar a la consumación de esta justificación, que tiene consecuencias evidentemente ya de salvación. Entonces uno puede ser justificado al momento del bautismo, por ejemplo, pero luego uno cae en pecado mortal, se aleja de Dios y se puede condenar. Es decir, que tuvo una justificación inicial, pero no desarrolló esta justificación o no la vivió o no la sostuvo en la gracia de Dios y se puede condenar. En cambio, la doctrina protestante dice, hay una sola justificación básicamente, y si ya estoy justificado, se acabó, ya estoy salvado. Pero la Sagrada Escritura, como va a demostrar justamente Dante Urbina, nos habla de una justificación inicial y luego de una justificación en otros momentos. Inclusive se podría decir así, llevarla consigo hasta el tribunal de Dios, ¿sí? Es este proceso que conlleva días, meses, años, toda nuestra vida. El perseverar en la gracia, el permanecer en la justificación. Pero también dice que fue justificado cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Santiago 2:21. De este modo, en la Biblia se ve a la justificación como un proceso que transcurre a lo largo de la vida. Y es por eso que el gigante académico protestante N.T. Wright indica que la justificación futura se dará con base en la vida entera. Dado esto, uno puede recibir justificación inicial por fe sin obras previas, pero para alcanzar la justificación final se requerirá de obras subsiguientes. Como dice el gran académico ex protestante Matthew Thomas, PhD por la Universidad de Oxford, cito, la justificación final es conforme a las obras subsiguientes del creyente. Por algo dejó de ser protestante, ¿verdad? De este modo, la justificación final se decidirá por obras. Y esto lo confirma alguien que es más grande que N.T. Wright, que Matthew Thomas y que todos los académicos juntos, Jesucristo mismo. Efectivamente, en Mateo 25, del 31 al 46, Jesús explica cómo nos juzgará. Y lo hace no con base en la sola fe al estilo protestante, sino con base en obras. Tuve hambre y me diste comer. Tuve sed y me diste beber. Y lo que es más destructivo para la postura protestante es que el juicio que allí hace Jesús es un juicio de justificación, porque luego de descartar a aquellos que no hicieron estas obras del amor, dice respecto a los que sí las hicieron, irán los justos a la vida eterna. Mateo 25:46. Y allí utiliza la palabra griega dikaio, que es la misma palabra que utiliza el apóstol Pablo para hablar sobre justificación. En consecuencia, este pasaje es una pesadilla para la postura protestante. Y si creen que esto es solo opinión mía, pues déjenme mostrarles lo que dice el gran académico protestante R.T. France, PhD por el Tyndale Hall. Cito, este pasaje ha sido tradicionalmente vergonzoso, especialmente para los lectores protestantes, porque parece decir que el destino final de uno depende de actos de filantropía. Fin de cita.
justificación final en función de obras. Esa idea bíblica resulta fatal para la teología protestante. Así que tendrán que protestar contra la Biblia misma. Y no solo está ese punto, ese pasaje, porque también dice Jesús en Mateo 12, del 36 al 37. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado. Utiliza de nuevo el griego dikaio. Miren, habla de la justificación futura y lo hace en términos de obras tan específicas como cada palabra que digamos o no digamos. Aquí solamente quiero enfatizar que el texto dice, serás justificado, serás justificado. En el día del juicio serás justificado. ¿Se entiende? Es decir, que no solamente se habla de una justificación inicial, algo que ya pasó, sino que también de una justificación futura. Y solamente con este texto, ya este punto específico de si solamente hay una justificación o una, en cambio, que se desenvuelve, digamos así, en la historia personal, pues con esto está completamente esto claro. O sea, no hay que darle más vueltas a la Biblia. Está clarísimo de que habla de una justificación de un momento, pero también de una justificación inclusive en el futuro. La teología de Jesús no es la teología protestante. En esa línea les planteo un misterio perturbador para la teología protestante. ¿Por qué si la justificación se resuelve solamente por la fe, todas las veces que en la Biblia se habla del juicio final, se lo hace exclusivamente en términos de obras? Por ejemplo, dice 2 Corintios 5:10, todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que es debido por lo que hizo, sea bueno o malo. Y también Apocalipsis 20:12, vi a los muertos, grandes y pequeños, ante el trono de Dios y fueron juzgados según sus obras. Cuarto argumento. Se puede recibir justificación inicial por fe y no alcanzar justificación final por falta de obras. En efecto, una persona puede recibir justificación inicial por fe y no alcanzar justificación final por no perseverar en buenas obras. De modo que no va para resolver toda la justificación. ¿Les suena raro esto? Pues es lo que enseña la Biblia. Por ejemplo, en 1 Corintios 6:11, Pablo se dirige a personas que ya han recibido justificación, pues les dice, ustedes ya han sido justificados. Pero no por eso Pablo da automáticamente por resuelta la justificación o salvación final de estas personas. Pues a ellos mismos les dice inmediatamente antes, no sean engañados, ni los fornicarios, ni los idólatras, etcétera, etcétera, no, ni los avaros, etcétera, heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, del 9 al 10. No sé si para ustedes es evidente que siempre que se habla de justificación está vinculado a las obras. ¿Se entiende esto? Eso es importante. No solo la fe, sino la fe y a través de estas obras que nos permite el Señor dar en su gracia, que vienen de Él. Los méritos son de Él. Nosotros solamente somos causas segundas de esas buenas obras que podemos hacer, porque la causa primera siempre es Dios. Y en los otros textos en los que se hablan de justificación y no mencionan las obras, nunca dicen solo la fe. Y como la Biblia se lee siempre en su conjunto, no solamente un pedacito, entonces en el conjunto está claro que está unida la fe a las obras. El mensaje es este. Aunque han recibido una justificación inicial por la fe, si eventualmente hacen malas obras, no heredarán el reino de Dios. Es decir, no se salvarán, no llegarán a justificación final. La teología de Pablo no es la teología protestante. Asimismo, en la parábola de los deudores, Jesús enseña que una persona puede ser realmente perdonada porque en Mateo 18:32 dice, toda aquella deuda te perdoné, y luego ser entregada a los verdugos por no hacer la buena obra de perdonar sus deudas a otros. Véase Mateo 18, del 33 al 34. Pero resulta que en la Biblia ser justificado significa recibir el perdón de Dios. En consecuencia, este pasaje de boca de propio Jesús enseña que hay la posibilidad de que alguien sea realmente justificado al inicio y no persevere en buenas obras al final. Quinto argumento, las buenas obras no son consecuencia automática de la fe. Sí, ya sé lo que están pensando los protestantes luego de escuchar mis argumentos. Dirán, pero Dante, nosotros no hablamos de una fe sin obras, sino de una fe que necesariamente trae obras. Pues bien, les respondo, ese es precisamente su problema. Ese es su problema. Es que sí, mira,
Un protestante va a decir, estoy justificado y entonces las obras son necesariamente una consecuencia inevitable. Pero eso no es verdad. Porque tú, en tu libertad, por más de que seas justificado en un momento inicial, luego te puedes apartar del Señor y luego te puedes condenar. Pero el protestante cree eso, no. El protestante dice, ya si fui justificado, entonces voy a perseverar en esas buenas obras que son consecuencia inevitable de mi justificación. Pero la Sagrada Escritura no habla de eso. Inclusive la Sagrada Escritura habla de aquellos que han sido justificados y que luego se han apartado del Señor, han roto con Él. Atención. Piensan que por el solo hecho de que una persona tuvo una fe inicial que lo justificó con justificación inicial, por tanto ya las obras salen en automático. Ese error ya se veía en Lutero, que escribe, cuando recibáis la fe, las buenas obras acudirán automáticamente. Pero no, si bien en principio se quiere y espera que la fe dé lugar a buenas obras, la Biblia da múltiple evidencia de que las obras no salen automáticamente por el solo hecho de tener fe, incluso si fuese una fe verdadera. La fe es una condición necesaria, mas no suficiente para que salgan las buenas obras. Por ejemplo, dice 1 Corintios 13:2, si tuviera toda la fe de tal manera que moviese montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Esto se refiere a una fe genuina, a una fe verdadera, porque es así como la caracteriza Jesús en Mateo 17:20. Si tuvieran fe, le dirían a esta montaña, quítate de aquí y vete a otro lugar, y la montaña se movería. Entonces San Pablo está diciendo, este tiene realmente fe, porque puede mover la montaña. O sea, sí tiene la fe que Jesús estaba diciendo. Si tienes fe, moverá esta montaña, y dice San Pablo, aunque puedas mover la montaña, es decir, tienes una verdadera fe, pero si no tienes amor, o sea, si no tienes amor en tus obras, si no son obras en Cristo, aunque tengas fe, chao, no sirve de nada. Así se derrumba la doctrina protestante de que es automática entonces la obra después de ser justificado. No es así. De este modo, 1 Corintios 13:2 implica que hay la posibilidad de que uno tenga genuinamente fe y no por ello salgan automáticamente las buenas obras del amor. Por tanto, la fe sola sí puede estar sola. Asimismo, tenemos que nosotros somos injertados en Cristo a través de la fe. Y esto no puede ser por una fe falsa, solo puede ser por una fe verdadera. Pues bien, resulta que el mismísimo Jesús enseña que hay personas que realmente están en Él, pero que eventualmente pueden ser cortadas si es que no perseveran en buenas obras. Juan 15:12, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Esas son las obras de la gracia de las que hablo, de dar fruto en Cristo. Pero aunque uno está en Cristo, eventualmente si no da fruto es tirado al fuego, como explica Jesús en los versículos siguientes, e implica condenación, es decir, no obtener salvación final. A su vez, noten que un vivo puede morir, y del mismo modo, una fe viva puede morir si no se persevera en obras. Dice Apocalipsis 2 del 4 al 5, tengo algo contra ti, que has abandonado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y haz las primeras obras, si no, quitaré tu candelero de su lugar. Como se le pide volver a las primeras obras, Jesús le pide volver a las primeras obras, se sigue que esas serían verdaderas buenas obras. No pueden ser buenas obras falsas, tienen que ser verdaderas, auténticas, porque Jesús le está pidiendo que vuelva a esas. Pero de acuerdo a la propia teología protestante, las verdaderas buenas obras solo pueden surgir de la verdadera fe. Entonces se sigue que este pasaje implica que se trata de personas que tuvieron fe verdadera al inicio y eventualmente no están perseverando en obras, y si no retoman, pueden perder su justificación final. Quitaré tu candelero de su lugar, dice el Señor. Y es que las obras no salen en automático, como pensaba Lutero. Por ejemplo, dice 2 de Pedro 1:5, añadan a su fe amor. Pero si las buenas obras del amor surgieran en automático por el solo hecho de tener fe, entonces tal requerimiento del apóstol Pedro sería absolutamente irrelevante, innecesario si las obras del amor fueran una consecuencia automática e inevitable de la fe. De este modo, como reconoce el gran académico protestante Matthew Bates, PhD por la Universidad de Notre Dame, cito, estas buenas obras no son extras opcionales. Nuestra salvación depende de su real, aunque imperfecta, realización. Fin de cita. Es más, este académico
luego de realizar un muy exhaustivo estudio, ha demostrado que en el contexto del siglo I, en que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra griega que predominantemente se utiliza para decir fe en el Nuevo Testamento, pistis, predominantemente no significaría simplemente creer o confiar, incluso en el sentido fiducial, sino más propiamente fidelidad, de modo que desde ya incorporaría fe y obras, y por lo tanto tendríamos justificación por fe y obras, incluso con varios pasajes que dicen la palabra fe. Con esto desde ya quedan anulados o descartados o inhabilitados para su respectivo propósito una multitud de versículos que podría citar el señor Veloz para probar la justificación por la sola fe, porque en todo caso, en vista de los descubrimientos de Matthew Bates, tenemos que bien se podrían entender en términos de fidelidad. Y esto es perfectamente bíblico, porque dice Hebreos 5:9, vino a ser causa de salvación eterna para todos aquellos que le obedecen. Por tanto, se cae la sola fe y en consecuencia se cae la reforma. Decía Lutero, la doctrina de la justificación, si perdemos la doctrina de la justificación, simplemente lo hemos perdido todo. Pues bien, lo han perdido todo. ¡Viva Cristo, Señor de nuestra fe y obras! Por último, una anotación muy breve. Voy a ser duro con los argumentos, pero estoy aquí por amor para mostrar la luz de la fe católica. Por supuesto, se procura tener respeto a las personas. Y por estar aquí, sé que me puedo y me voy a ganar muchos problemas, ridiculizaciones, insultos. Pero por amor hemos de obrar. Gracias. Ok, esta fue la exposición de Dante Urbina. El señor que quiso rebatirle, pues sencillamente no pudo. Sencillamente no, y seamos humildes y sinceros. La humildad es la verdad, sencillamente no pudo, eso está claro, es objetivo para por lo menos la mayoría de personas. Ok, eso está claro. Ahora, si tú tienes dudas al respecto, si eres protestante y tienes dudas de lo que ha dicho y quieres hacer una pregunta a Dante Urbina, aprovecha y hazla en los comentarios. Si eres católico y tienes todavía dudas al respecto, ¿cómo se entiende eso de acá? También para ti. Puedes hacer las preguntas que tú deseas. Vamos a encargarnos entonces de recopilar todas estas para luego hacer un video respondiendo a las que más se pueda. ¿Se entiende? Pues bien, sencillamente eso quería decirles. Quizá alguno dirá, pero ¿y quisiéramos saber qué fue lo que dijo el otro al respecto de esto? Pues ya les he mencionado, pueden ver el debate completo. Sin embargo, digo, pues no pudo hacerle mucho frente a Dante Urbina. Sencillamente es así. Y más bien vemos que la forma con la que podemos más ayudar a las personas es ahora pues respondiendo a algunas inquietudes que tienen justamente sobre este tema. Permítanme ahora darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta pronto.